prácticamente última actividad de este año. Por fin, creo que lo estamos terminando. Para esta actividad, en la primera parte nos acompaña la licenciada Rita Jaime, quien pues no necesita presentación, en realidad es una persona muy conocida, es una persona quien pues ha sido caracterizada primero por ser una gran comunicóloga y luego por ser una persona que estudiosa de prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la salud mental y el desarrollo humano. Ella abarcará dos temas fundamentalmente, ¿verdad? Que tienen que ver, el primero de ellos, con el trabajo en equipo y como consecuencia de ello también abordará el tema que tiene que ver con todo lo relacionado a la aptitud con respecto de la actitud, ¿sí? Sin mayor preámbulo y en obvio de que, bueno, pues tardamos un poquito en dar inicio, quisiera darle la palabra a Rita Jaime. Rita, ¿estás ya por ahí acompañándonos? Sí, atenta estoy, doctor. Muchísimas gracias, Rita. Pues el foro es tuyo, ¿sí? Bienvenida, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a todos. Y bueno, pues es un honor participar en esta gran actividad de nuestra máxima casa de estudios, Insigne Colegio Superior. Y bueno, pues voy a permitirme, si me permiten compartir pantalla, por favor. Claro, por favor, adelante. Nada más que me dice que el anfitrión me tiene que dar permiso. Ok, adelante. No, todavía me niega el permiso. Ya está, perfecto. Muchas gracias. Y vamos a empezar. Pues bueno, efectivamente me toca un tema que es trabajo en equipo. El doctor ya nos decía en la ocasión pasada que tuvimos un encuentro de capacitación también, la importancia de la transformación que tenemos y el reto que tenemos en las nuevas condiciones, la migración de lo presencial a lo que es justamente lo virtual. Y bueno, pues el trabajo en equipo no solamente es para cuestiones presenciales y más ahora tendremos que trabajar mucho en estas cuestiones tecnológicas. Lo primero que tendríamos que empezar a cuestionar es ¿qué es el trabajo en equipo? Muchas veces tenemos ideas, tenemos conceptos de qué es el trabajo en equipo. Sin embargo, aterrizarlo en la práctica es algo completamente diferente, porque obviamente, como diría la voz popular del dicho al hecho, hay mucho trecho. Empezaremos diciendo, como lo dicen dos de los grandes exponentes de estos temas, Smith y Katzeban, donde dicen que el trabajo en equipo se define como el número de personas y suma de habilidades complementarias que están comprometidas con un propósito, un conjunto de metas, de desempeño y un enfoque con los cuales se hacen mutuamente responsables. Y bueno, esto inicia justamente con el planteamiento de, esta es la idea, pero ¿cómo lo aterrizamos? En primera instancia podemos entender que esta es la suma de talentos, que hacer un equipo es justamente que cada uno de nosotros en su particular expertise tiene algo que aportar, tiene diferentes capacidades, diferentes conocimientos, habilidades y que gracias a eso nos permite hacer un equipo. Es decir, la diversidad de los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros es el ontanar
justamente de poder lograr algo tan preciado que es el trabajo en equipo, porque dice por ahí también que caminar solo se avanza mucho más rápido, pero se llega más lejos en un trabajo en equipo. ¿Por qué cuesta trabajo esta concepción llevarla a la práctica? Porque justamente nosotros trabajamos desde muy pequeños en la formación, en la escuela. Yo creo que todos ahorita van a recordar aquella parte de la escuela donde hacíamos trabajos en equipo y por alguna razón prácticamente terminaba uno haciendo el trabajo. ¿Por qué? Porque fulanito no cumplía, porque perenganita no estaba, porque faltaba, porque lo había hecho mal. Y entonces nos dimos cuenta hoy, después de tantos años en la academia, de que la formación del trabajo en equipo no está integrada de una manera, digamos, clara y práctica dentro de la formación en nuestra vida. Algunos de los atributos que pueden ustedes observar en la pantalla con respecto a la diferencia entre equipo y grupo se basa básicamente en una premisa. El grupo trabaja de manera individual, es decir, busca aspectos de satisfacción personal, a diferencia del equipo, que tenemos algo en común, buscamos un objetivo, el cual es responsabilidad de todos llegar a hacerlo, y no hay un choque ahí donde yo hago más, tú haces menos, sino que podemos empezar a trabajar en una idea donde todos vamos a llegar a una meta en común. Y obviamente, en el trabajo de equipo juega un factor muy importante, el ego. El ego justamente de poderme desprender. Por un lado, hay un cierto riesgo de yo permitir que alguno de mis compañeros haga un trabajo y no confiar en esa persona. Pero entonces ahí entraríamos en el otro aspecto. ¿Qué tanto yo estoy consciente de la importancia que tiene la actividad que yo desempeñe en determinada solicitud para llegar a una meta en conjunto? Y obviamente podemos entonces ver que los resultados prácticamente será el fruto del esfuerzo colectivo del equipo o bien el fruto de la suma de contribuciones individuales. Y entonces nos queda, obviamente, una desarticulación donde no se ve un todo, se ve por partes. Y justamente esto es muy importante que empecemos a entenderlo, el por qué desde la formación nosotros vamos teniendo justamente esta complicación de trabajar en equipo. Uno, no tenemos confianza en el otro, desconfiamos en que sea responsable, en que lo haga mal, o ya le dejaron a Rita tal trabajo y Rita no lo va a hacer porque es irresponsable, porque no sabe hacer esto, porque no sabe hacer lo otro. Y entonces empieza una guerra de sensaciones que nos llevan al nerviosismo, que nos llevan a las confrontaciones y obviamente a atropellarnos justamente. ¿Por qué? Porque no hay una confianza en el otro. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tanto yo soy confiable para el equipo? ¿Qué tanto yo sé o me reconozco como una parte importante del equipo y donde sé que mi participación debe ser muy importante, debe hacerse con calidad, debe hacerse en tiempo y forma para poder contribuir a la misión final? Normalmente nosotros estamos mucho visualizando el qué hace el otro y qué no lo hace, pero para que esto funcione, tendríamos que hacerlo un poco al revés. ¿Qué tanto yo soy un buen elemento para el equipo? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en un momento más adelante con respecto a mi actitud y la aptitud, que muchas veces las confundimos y eso también genera un problema para la creación de trabajos en equipo. Si nosotros hablamos de la tríada del trabajo en equipo, necesitaríamos empezar a desmenuzarlo. ¿Cómo es que podemos sumar estas competencias, habilidades para poder fortalecer y alcanzar las metas que como equipo tengamos? Primero tenemos que darnos cuenta que somos un ser que tiene un hacer.
y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ha determinado ciertas competencias que se llaman habilidades para la vida, que son fundamentales no solo para la vida personal. Aquí es donde empezamos a trabajar en equipo. ¿Qué tanto yo me estoy viendo no solamente como un sujeto individual, sino también como un sujeto que tiene interacciones con otros y que tiene objetivos en común? Entonces, dice la Organización Mundial de Salud que las habilidades emocionales está la empatía, que en algún momento ya lo he mencionado. La empatía no es simpatía. La empatía es realmente ponerse en los zapatos del otro, sin un juicio, sin una etiqueta, y comprender y ver de una manera objetiva la situación del otro. El manejo de las emociones y sentimientos son fundamentales porque somos seres sociales. Y si yo no sé manejar, convivir, reconocer mis emociones y ser autorregulable en ello, voy a tener conflictos cuando tenga que estar en interacción con otros, y si estamos en aspectos de trabajo en equipo, serán todavía mucho más importantes estas situaciones. ¿Qué tanto sabemos manejar las tensiones y el estrés? Normalmente, al tener una formación, en muchos casos de manera individualista, no estamos acostumbrados a lidiar con esta situación, con la presión, con la tensión, porque obviamente lo primero que hacemos es salir de esa área que nos causa un conflicto. Y véanlo, por ejemplo, cuando empiezo a tener presión, tensión, empiezo a enojarme, empiezo a gritar, empiezo a desesperarme, se me olvidan las cosas, y esto genera obviamente un problema de carácter personal. Por eso es que estoy planteando esta triada de trabajo en equipo, porque no es solamente lo que yo como profesional de la academia en este caso pueda aportar al equipo, también como sujeto pertenezco a ese equipo. Necesitamos habilidades sociales, habilidades que son muy importantes y que vienen desde la manera en que establecemos cómo resolvemos nuestros conflictos en la vida cotidiana. Si tenemos una comunicación asertiva, si tenemos buenas relaciones interpersonales, si sabemos manejar problemas y conflictos, porque de la manera en que nosotros estamos de manera personal acostumbrados a resolver los problemas, lo vamos a llevar al trabajo. Y quiero ir separando esta parte del hacer para que puedan darse cuenta en dónde ustedes hoy pueden hacer una reflexión y puedan encontrar esas áreas de oportunidad que les permitan ser un mejor elemento en estos equipos de trabajo. Y tenemos, por ejemplo, las habilidades cognitivas, es decir, el autoconocimiento, qué tanto me reconozco, qué tan objetivo soy en la valoración de mi ser, la toma de decisiones. Dentro del trabajo en equipo, la toma de decisiones es fundamental. Porque si nosotros no aprendemos a tener esta toma de decisiones que va aunado a lo que es la iniciativa, a lo que es esta parte de co-crear, esta parte de analizar, de qué tanto estoy preparado para hacer análisis objetivos de situaciones en conflicto. Y obviamente eso está dentro de la parte de mi ser, porque entraríamos entonces a la parte del hacer y de las habilidades socioemocionales. La parte del hacer, hablamos de competencias y de habilidades. La primera que procede justamente de la parte del ser es la actitud, porque esa es la manera en que yo voy a tomar una postura, es mi conducta, es mi comportamiento ante las situaciones, si es proactivo, si es defensivo, si es agresivo, si es evasivo. Por eso es que las competencias del hacer, la primera de ellas es la actitud. ¿Cuál es la actitud que yo tengo como persona? ¿Cuál es la actitud que tengo ante las situaciones cotidianas de la vida para que entonces yo pueda empezar a darme cuenta hasta qué punto mi forma de ser personal va a incidir de manera positiva o negativa en un trabajo en equipo? De ahí, obviamente,
viene la expertise individual. Cada uno de nosotros tenemos campos diferentes. Eso es lo que nos hace ricos como equipo, porque afortunadamente podemos empezar a tener una perspectiva periférica desde donde, cómo lo ve el de la psicología, el de la sociología, el del abogado, cómo lo ve el médico. Es decir, tenemos una serie de perspectivas que nos puede hacer sumar justamente y enriquecer toda esta experiencia del trabajo en equipo. La aptitud. La aptitud es la capacidad que tenemos para aprender algo. Es decir, todas estas capacidades cognitivas, físicas, emocionales, para que yo pueda aprender y desarrollar alguna habilidad y alguna competencia que me va a llevar a técnicas focalizadas. Hoy día, por ejemplo, una de las técnicas focalizadas que prácticamente, no sé si en el mundo, pero en México sí, estamos enfrentándonos a desarrollar técnicas de tecnología, porque justamente tenemos una expertise en nuestro campo, pero necesitamos también desarrollar competencias y habilidades que me hagan competitivo, que me hagan proactivo, que me hagan un sujeto activo y que sume al equipo. ¿Por qué? Porque definitivamente el perfil que tengamos, entre más rico, nosotros teníamos la idea de que, pues, el médico, pues, era médico y no necesitaba saber nada más. Hoy sabemos que no, que lo mismo le pasa a los docentes, que lo mismo le pasa a los empresarios, lo mismo nos pasa a los psicólogos. Es decir, requerimos una serie de competencias focalizadas y que son periféricas. Pues yo jamás voy a ser un abogado, aunque yo sea perito en criminalística, tengo algunos conocimientos muy focalizado, pero no soy un abogado. Pero puedo sumar a partir de mi plataforma a un abogado, le puedo sumar a un docente, y el docente me puede sumar a mí, como el abogado a mí, como el pedagogo, el psicoanalista. Es decir, este es quién domina qué, pero hay competencias que debemos empezar a entender que deben ser comunes, como en este caso, estas competencias de trabajo en equipo, las técnicas que necesitamos para las exposiciones que ahora ya no son presenciales en este momento y que seguramente quedarán como una especie de híbrido. ¿Cómo voy a poder generar que el interés, cómo voy a enamorar? Pues ahora también necesitamos un poco de locución, necesitamos un poco de actuación, necesitamos manejar este movimiento corporal, esta pasión, esta voz, subirla, bajarla. ¿Por qué? Porque son los medios que en este momento necesito también para captar la atención. Necesito una imagen pública, una imagen que sea amigable, una imagen que inspire y sobre todo que me conecte. Cuando hablamos de estas técnicas, que aunque cada uno viene de un tronco diferente, hay algo que nos une, que es justo lo que creo que es la visión de nuestro rector, tratar de homologar que aunque cada uno de nosotros tenemos particularidades, tenemos generalidades, como es el trabajo en equipo, el compartirnos las experiencias para poder generar un crecimiento homogéneo en la comunidad, que creo que eso es muy valioso, y la visión que tiene el colegio es realmente algo como para reconocerlo y saber que la responsabilidad que tenemos como profesionales para integrarnos a este gran equipo de trabajo que es el del Colegio Insigne Superior de Certificación, pues obviamente está teniendo nuestra casa de estudios una visión muy amplia. Y hablaríamos en esta tercera parte de la triada lo que serían las habilidades socioemocionales. Cuando yo fui educada, y miren que ya llovió, ¿no? No se hablaba, por ejemplo, de ser amigable con el planeta, del reciclaje, de la inclusión, de la diversidad, de la colaboración, de la corresponsabilidad. No,
No era necesario en aquel momento. Sin embargo, hoy tenemos y se separan de las habilidades para la vida, las habilidades emocionales, porque tenemos que subir a un rango de conciencia social. Es decir, no somos solamente un sujeto con una manifestación individual, somos un colectivo y trabajamos en estas actividades en común y que tenemos que reforzar para lograr las mejores metas y los mejores resultados. Quiero, en esta diferencia del trabajo y en equipo, ¿qué pasa cuando no tenemos claro dónde está mi actitud, dónde está mi aptitud? ¿Dónde juega el ego en este caso? El objetivo en este caso de nuestro rector es tener un equipo de colaboradores profesionales y que además sean profesionalizados constantemente para la innovación, para responder a las demandas que en este momento las circunstancias nos demandan. Entonces, él nos da y nos pone en la mesa una propuesta. Este es el objetivo. Y ¡pum! Todos empezamos a trabajar, cada uno desde su trinchera. El problema justamente aquí es donde empieza esta parte del ego. Yo soy el todólogo. Cierto, yo puedo hacer muchas cosas, pero no todas las voy a hacer bien. Puedo colaborarle a alguien que lo haga bien, porque tengo la actitud, es decir, mi actitud es proactiva y tengo la aptitud, puedo aprender todavía más, pero el experto es el otro. Y aquí, por eso no había puesto lo que era la parte del liderazgo dentro del trabajo en equipo, porque justamente uno de los paradigmas que tenemos que romper, que cuando trabajamos en equipo, el liderazgo es situacional. Que vamos a hablar de psicología clínica. Bueno, pues entonces vamos a poner a la doctora Selene porque ella es la que sabe y los demás le vamos a colaborar, le vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque por un lado tengo la actitud proactiva de poder saber que quiero ayudar y por el otro lado que puedo hacerlo y que puedo aprender. Porque justamente el liderazgo juega con algo muy importante, que es el ego. Es decir, les hablaba en un principio de lo que es la parte del temor, es que ¿cómo lo va a hacer la doctora Selene? Pues si la doctora Selene no sabe esto, no sabe el otro, pues claro que no, ella es la especialista en psicología clínica. Para eso estamos los demás, para apoyarle, para enriquecer el trabajo que al final será el fruto de todos. Ahí es donde entra esta parte de la colaboración y la corresponsabilidad. Es decir, la colaboración es que yo no voy a hacer tu trabajo, pero sí voy a apoyarte. Es lo importante, porque el trabajo en equipo trabaja en dos vías. En la conciencia personal de saber que yo pertenezco a un engranaje de trabajo donde si yo no hago lo que tengo que hacer, no voy a perjudicarme solo a mí, voy a perjudicar a los demás. Esa conciencia de colaboración donde no es porque, no, es que Selene tiene que saberlo todo, claro que no, claro que no. Sino entonces, ¿cómo podríamos hacer equipo? La corresponsabilidad. Es decir, todos vamos a asumir una responsabilidad donde al ponernos en ese nivel vamos a dejar de pensar que yo hago más que el otro hace muy poco, que a lo mejor reconozco que alguien hace mucho más y eso no es equitativo, porque no se trata de medir cuáles son el número de actividades, sino lo que cada uno puede aportar. Porque aunque yo quisiera aportar al doctor Rodríguez, por ejemplo, un tema jurídico legal, pues yo solamente estoy acotada a ciertos aspectos que es del peritaje, pero no podría más, porque sería incluso una irresponsabilidad de mi parte hacer algo que no está dentro de un conocimiento, de una competencia que yo hubiera desarrollado.
¿Puedo colaborarle? Por supuesto que sí. Y me siento corresponsable porque al final la meta es para todos. En esta convivencia es muy importante, hablando de esta resolución de conflictos, hablando de la comunicación, de la claridad del análisis, porque cuando no tenemos una tensión, todos actuamos de determinada manera. Pero cuando hay una tensión, las personas empiezan a golpearse. Me encanta por ahí una anécdota que cuenta Steve Jobs, donde dice que en algún momento, cuando él era un niño, había un vecino, un hombre mayor, como de 80 años, si no mal recuerdo, que un día le dijo, ven, quiero que veas esto, va con él y ve por ahí con otro bote, con una banda, y vamos a colocar estas piedras comunes y corrientes. Y entonces empezó a funcionar y bueno, pues aquello hacía un ruidajo tremendo. Y le dijo, regresa mañana. Al día siguiente él regresa y entonces ve que esas piedras comunes y corrientes se convirtieron en piedras perfectamente pulidas, con formas y colores diferentes, porque precisamente para llegar a ser un equipo de excelencia tenemos que aprender que va a haber ciertos roces, pero es la manera de ir creando una meta en común. Y que justo aquí, cuando hablaba yo de liderazgo, algo que nos pega mucho para trabajar en equipo es el ego, donde nos sentimos ofendidos, donde yo siento que estoy haciendo más, donde yo siento que eso es injusto. Y entonces el ego aquí no nos permite darnos cuenta que todos y cada uno somos valiosos desde nuestra cancha, desde nuestra área de trabajo. Entonces, en esta operación, en esta convivencia donde hay roces, donde el tiempo es premisa, donde la comunicación, la ecuanimidad nos va a llevar a jugar mucho con algo que se llama la buena disposición, donde yo voy a entender que todos estamos en una situación a veces de conflicto, pero no es personal, porque cuando nosotros empezamos a tomarlo o llevarlo a la individualidad, dejamos de ser cooperativos y colaborativos. Y hoy más que nunca necesitamos aprender a colaborar. Justamente por ello es importante pensar en esta corresponsabilidad. Aquí no es que el doctor vaya a fracasar en el deseo que tiene de hacer del colegio un colegio de primer nivel. Somos todos porque todos vamos y debemos empezar a vernos como este equipo donde, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿En qué colaboro yo? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Esto es lo que tengo. De esto, ¿qué puedo darte? Y lo mismo el otro y el otro. Porque nosotros tenemos que empezar a visualizarnos en este sentido despersonalizado y no propiamente en el contexto ni psicoanalítico ni psicológico. Despersonalizado es en este sentido o en este contexto de no es que sea personal, donde, ¿y por qué no me habló bonito ahorita? Pues porque lleva prisa. ¿Y por qué no aquello? Pues por lo otro. Pero normalmente nosotros queremos trabajar en un trabajo, valga ahí el pleonasmo, en equipo, en una condición muy suave. Y la verdad es que el trabajo en equipo implica tensión, implica estrés y un trabajo bajo presión, que ese es uno de los aspectos importantes que cada uno de nosotros tenemos que integrar a esta identificación que tenemos de manera personal. ¿Qué tanto yo sé trabajar bajo presión? ¿Qué tanto puedo responder a las necesidades en esa prisa? En esa prisa, que es parte justamente de lo que la dinámica social hoy nos está pidiendo. Por eso es que se está haciendo mucho hincapié en las habilidades
para la vida y las habilidades socioemocionales en la conformación de los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque no estaríamos hablando solamente de los aspectos técnicos, porque somos personas, porque estamos en una dinámica donde justamente esta premura para el alcanzar los resultados puede llevarnos a esta confrontación. Y cuando empezamos a trabajar en equipo, podemos movernos de lugar e incluso cambiarnos de rol. Que eso es muy importante en el equipo en trabajo. ¿Por qué? A ver, pues si a mí me tocó hasta este punto, pues me tocó barrer, pues voy a barrer. No, pero ¿cómo voy a barrer yo? Yo, Rita. Pues, a mí no me contrataron para eso. Pero resulta que vamos a recibir algunas visitas y no tenemos ahorita la persona de limpieza y mientras unos están preparando una cosa, bueno, yo pongo el café, el otro le da una pasadita con la escoba. Eso es trabajo en equipo. Que la función no es inamovible. Ese es otro de los factores importantes del trabajo en equipo. Y por eso la actitud es fundamental. ¿Qué disposición tengo yo? Y la actitud no es solamente lo que yo conozco o la técnica que ya domino, sino también la capacidad de integrar nuevas competencias que enriquezcan mis posibilidades para sumar al equipo. Creo que esto les puede dar una idea un poco más amplia de lo que sería un trabajo en equipo. Esto pues obviamente llevaría a ser un trabajo mucho más profundo de cómo desarrollar los equipos de trabajo, porque cada uno va a ver en los sistemas de procesos. Si yo soy académica dentro de lo que es el colegio, también tengo que saber que soy un equipo con la parte de administración, porque somos y pertenecemos a la misma institución. Ah, no, pues los de administración no sé. Ah, no, pues los académicos no sé. Ah, pues el personal, digamos, de intendencia, operativo, pues yo no sé. No, ese es justamente el tener una visión macro de que todos pertenecemos a un gran equipo y que todo lo que nosotros como académicos podemos hacer le va a afectar a la parte administrativa y lo que haga la parte administrativa nos va a afectar a nosotros. Es decir, somos un solo equipo con actividades. Ahí estaríamos hablando de una manera lineal en lo que son los procesos y que obviamente nuestro rector, el doctor Rodríguez, va a hablarnos de los procesos administrativos, pero que es importante que empecemos a explorar esta nueva visión de lo que es el trabajo en equipo a partir no solamente de las aptitudes, no solamente de las capacidades técnicas, académicas que profesionalmente podemos tener. Les puedo asegurar que a veces el ego no nos permite y competimos con quien no debemos competir. Vuelvo a repetirles, ¿cómo me pondría yo a competir con el doctor definitivamente en leyes? Pues porque sería ilógico de mi parte. O ponerme a competir con la doctora Selene, pues ella es toda una eminencia con respecto a la psicología. Entonces, obviamente necesitamos empezar a entender que lo rico del trabajo en equipo es justamente la diversidad de conocimientos, talentos, aptitudes que tenemos. Y las aptitudes, tanto lo que sabemos como lo que podemos aprender. Pero un eje nodal son el manejo de las habilidades para la vida, que es toda esta parte emocional, el manejo de nuestras emociones, el cómo resolvemos los conflictos, qué tan asertivos somos, qué tan corresponsables, qué tan conscientes somos de esta corresponsabilidad, de esta colaboración que tenemos como equipo. Y bueno, pues yo creo que con esto me gustaría cerrar, decirles, lo valioso del equipo es la diversidad que tenemos. Eso es lo valioso, porque de otra manera no podríamos hacer un equipo. No podríamos, les pondría un ejemplo. Cada uno es una fruta diferente,
que enriquece un frutero, porque imagínense que todos fuésemos manzanas o todos fuésemos plátanos, pues esto no funcionaría. Yo les invito a que reflexionen mucho en estas habilidades para la vida, estas habilidades socioemocionales que son fundamentales. No tengo la mayor duda de que cada uno, las cuestiones técnicas, académicas, de aptitud, cada uno las tiene. Lo que probablemente tengamos que desarrollar son las habilidades para la vida y las habilidades socioemocionales. Muchísimas gracias, doctor Edgar, muchas gracias por permitirme acompañarle en esta última actividad y bueno, estamos a la orden. No, por el contrario, Rita, gracias a ti. Cerramos con broche de oro. De verdad, muchísimas gracias por habernos dado un poquito de luz, mucho de luz en relación a todo este tema. Y bueno, sin mayor en lleno a lo que es en la administración denominado el proceso administrativo. Yo siempre he dicho que no hay reglas para el éxito, pero si hubiera alguna, tiene que ver en mucho, no en todo, pero tiene que ver en mucho con esto, con esta reglita. Esta sí que es una regla que yo considero una regla de oro y que a mí en lo personal, desde hace muchos años, de alguna manera me ha ayudado a enfocar muchos de los esfuerzos que he venido realizando. Y seguro estoy que es la fórmula a través de la cual, desde las empresas más pequeñas hasta las más grandotas, ¿verdad?, acaban por finalmente tomarla en cuenta para poder tener un desarrollo, digamos, mínimamente adecuado. O un gran desarrollo, ¿por qué no decirlo también? Me atrevo a decir que esta sí es una regla que debemos de observar, o tratar por lo menos de observar prácticamente todas las personas, todas las instancias, todas las instituciones, no debe pasar desapercibida, definitivamente. Y todo empieza con algo que se llama, dentro de este proceso administrativo, ¿verdad?, que lo componen estas etapas que están ustedes viendo aquí en el pizarrón: la planeación, la organización, la dirección, el control y desde luego la innovación. Todo parte justamente del tema de la planeación. ¿Qué es la planeación? Todos nos hemos preguntado alguna vez si hemos planeado o no hemos planeado, si sabemos planear o no sabemos planear. Pues justamente la planeación tiene que ver con el establecer cuál es el objetivo al que yo quiero llegar con todo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es? ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Sí? Y entonces, la gran mayoría de las empresas, sobre todo las medianas a grandes empresas, normalmente acostumbran establecer cuál es su misión, ¿sí? Es ese gran objetivo general que persiguen, ¿verdad? Hacia dónde van a enfocar absolutamente todos sus esfuerzos. Entonces dicen, vamos a dejarlo claro y vamos a establecerlo por escrito. Ese es nuestro compromiso. Y es un compromiso hacia dentro de la organización y hacia afuera de la organización. Incluso lo dan a conocer. ¿Cuántas veces hemos entrado nosotros, no sé, a Walmart, a Burger King o a muchas de estas empresas? Y lo primero, o casi siempre con lo primero que nos topamos, es con su misión. Entonces, hay que definir, ¿verdad?, hacia dónde se van a encaminar los esfuerzos de la organización, de las personas. Yo les preguntaría, a nivel personal, ¿todos tienen bien clara o bien claro cuál es su misión? ¿Tienen bien claro que su misión, su objetivo personal, su objetivo de vida, que no es poca cosa, ¿sí?, vaya de la mano
con el objetivo o los objetivos de la institución para la cual trabajan, por ejemplo, para la cual prestan sus servicios? ¿Creen ustedes que sería importante que esta misión personal fuera de la mano con la misión, con esta gran misión general? ¿Creen ustedes que esto sea importante? A mí me parece que sí. No nada más es importante, es fundamental que así sea, ¿sí? Que los objetivos personales vayan de la mano o acorde con los objetivos institucionales. Si por alguna razón yo, dentro de mis objetivos personales, tengo la idea de volverme el mejor surfista o uno de los mejores, pero pues me dedico a trabajar en un área de contabilidad en una empresa y es lo que hago normalmente de lunes a sábado, de todas las semanas, pero mis sueños es ser surfista, pues yo creo que algo anda mal. ¿Por qué? Porque lo que yo hago la mayor parte de mi tiempo no tiene nada que ver con pero absolutamente nada, con aquello que yo quiero, con aquello que yo deseo, ¿sí? Con eso que para mí sería mi sueño y mi realización personal. Entonces, si eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está pasando, pues algo completamente anda mal en la forma en como yo estoy planteando mis objetivos, ¿verdad? Porque no van acordes a lo que yo realmente quiero, ¿verdad? A lo que yo realmente deseo, ¿sí? Entonces es muy importante tener muy claro a dónde queremos llegar. Nosotros aquí en el colegio creo que lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Y entonces se establece también la visión, ¿sí? Se establece también la visión. ¿Qué significa establecer la visión? ¿Por qué es visión? Porque es justamente cómo nos queremos ver o cómo queremos que nos vean, ¿verdad? Las personas. ¿Qué imagen queremos nosotros proyectar de nosotros en los demás? Y entonces ponemos cuál es nuestro objetivo, hacia dónde vamos a encaminar nuestros esfuerzos y además cómo queremos ser vistos, ¿sí? Por los demás. ¿Cómo queremos ser identificados? ¿Sí? ¿Cuál es la percepción que la gente tiene de nosotros? Eso es importante. ¿Tenemos claro cómo queremos que la gente nos vea? O sea, queremos de pronto aparentar algo que no es tan bien. ¿Eso sería congruente? Me parece que no, no habría congruencia. En la visión tiene que quedar perfectamente claro, ¿sí? Cómo queremos que la gente, ¿sí? Nos identifique a nosotros, a nuestra organización, o incluso a nivel personal. ¿Cómo quiero yo ser visto por los demás? ¿Cuál va a ser mi imagen? ¿Qué imagen quiero dar? Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Para esto yo no podría establecer una respuesta. Cada uno la tiene. Pero es importante que si no lo han hecho, lo hagan o lo hagamos. Porque es de toda la importancia que ustedes se puedan imaginar. Y evidentemente, asociado a esto, pues vienen los objetivos. Los objetivos y desde luego las metas. ¿Sí? Evidentemente hay objetivos a corto, mediano, largo plazo. Corto plazo, menos de un año, ¿verdad? Mediano plazo, de 1 a 3 años. A largo plazo, de 3 años en adelante. Esa podría ser una idea general de cómo plantear esos objetivos.
Pero hay una característica fundamental que deben de tener esos objetivos. Esos objetivos deben de ser reales, deben de ser medibles y por lo tanto deben de ser alcanzables. Si yo me planteo algo que no sea real, que no sea medible y que no sea alcanzable, definitivamente no estoy planeando bien, no estoy planeando correctamente. Aquí no se trata de echar a volar la imaginación. No, aquí se trata de objetividad. Aquí se trata de pragmatismo. Aquí se trata de tener los pies sobre la tierra. Aquí se trata de ser, insisto, realistas en lo que vamos a establecer como objetivos. ¿Qué va a pasar si no lo hacemos así? Va a ser muy simple. No vamos a alcanzar el objetivo. No vamos a alcanzar el objetivo por más que quisiéramos, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no es real. Excede probablemente por mucho nuestra posibilidad o nuestra capacidad. Y entonces lo que va a suceder son una gran cantidad de situaciones. Me puedo frustrar, que sería lo menos grave quizá, ¿no? Pero más allá de eso, puedo yo poner en riesgo mi patrimonio, el patrimonio de la organización, ¿sí? Y eso pues es gravísimo. ¿Por qué? Porque los recursos casi siempre son y serán escasos, ¿sí? Casi siempre son y serán escasos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se van a utilizar, ¿sí? Valga la redundancia, de cómo se van a administrar, ¿sí? Entonces, insisto, no es plantear un objetivo porque se me ocurre, no. Debo de ser muy claro en qué objetivo quiero yo lograr. Un ejemplo, digo, para tratar de ser más claro, pongamos salario. Salario o salario mínimo, si ustedes quieren. Tan de moda hablar de estos temas. De pronto el gobierno puede llegar y puede decir, a ver, el salario mínimo queremos que se aumente. Bueno, seguramente a todos les va a parecer muy bien. Sin embargo, pregúntele a los empresarios. Probablemente los empresarios no estén tan convencidos de que sea tan sencillo. ¿Por qué? Porque el salario, lo veamos como lo veamos, acaba siendo un gasto para todas las empresas, ¿sí? Y ese gasto necesariamente va a impactar. Si tú aumentas el salario, aumentan los gastos, ¿sí? Los gastos, digamos, administrativos de la empresa. Y esto evidentemente va a impactar. ¿En qué va a impactar? Pues algo muy sencillo. Una de dos. O lo reflejas tú en la baja de tus utilidades, ¿sí? O a lo mejor, para que esto no afecte tus utilidades, decides incrementar el precio o, en un extremo, probablemente incluso bajes la calidad de tus productos, ¿sí? Pero va a traer una consecuencia. Entonces, de pronto tomar una decisión de esta naturaleza acaba no siendo tan simple, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hay que hacer números. Hay que hacer números, hay que determinar si esto es factible. Y desde luego hay que tomar decisiones de en qué va a impactar. Eso es, muy a grandes rasgos, tratar de hacer una adecuada planeación, ¿sí? Ya la decisión que se tome, bueno, pues esa ya le corresponderá a quien tenga que tomar esa decisión, ¿verdad? Dentro de la organización. Pero
ya se sabrá si se está dispuesto a otorgar ese aumento, ¿verdad? Porque a lo mejor es obligatorio que se haga, pues entonces, bueno, se tendrá que decidir si se absorbe por parte de la empresa con cargo a las utilidades o si se sube el precio de los productos que se venden o si de plano, pues no suben los precios, pero se baja la calidad, ¿no? Insisto, es una forma muy general de verlo, pero es así como se tiene que establecer de pronto una planeación. ¿No es sencillo? Por supuesto que no. Nadie dijo que lo fuera. De hecho, puede llegar a ser más complicado de lo que parece. Pero es fundamental que lo que hagamos, ¿verdad? Siempre parta de esto, de la planeación. Organización. Todos seguramente hemos escuchado hablar de organigrama. Bueno, tiene que ver en alguna medida con esto. Tiene que ver con el capital humano, ¿sí? Lo que antes se llamaba el curso con el personal. Tiene que ver con el capital humano. Tiene que ver con las personas que integran la empresa, la institución. Decimos nosotros la organización. ¿Y qué tiene que ver con eso? Bueno, pues tiene que ver quiénes la integran, ¿sí? Tiene que ver con cuántas personas la integran, tiene que ver con qué posición ocupan esas personas dentro de la organización, tiene que ver con la jerarquía, o sea, quién es la persona que dirige los esfuerzos y quiénes son los subalternos, ¿sí? Cada día se piensa más en estructuras cada vez menos verticales y cada vez más horizontales, eso es una realidad. Se trata de que no existan de pronto tantas escaleras, ¿no? Para llegar al cielo, ¿sí? Se trata, insisto, cada vez más, la tendencia es hacer instituciones, insisto, cada vez más horizontales y menos verticales. Pero es un hecho que ahí está, ¿sí? La jerarquía, la división de actividades o la división del trabajo, desde luego, el trabajo en equipo, y por qué no decirlo también, cuestiones como la subordinación, ¿sí? ¿Qué es la subordinación? Bueno, pues la subordinación es tener, por ejemplo, un puesto determinado con actividades específicas bajo las instrucciones de un jefe, ¿verdad? Cumplir con un horario establecido y tener a lo mejor un ingreso ya establecido. Eso es prestar, por ejemplo, un servicio personal subordinado, ¿verdad? Y evidentemente aquellas personas que prestan un servicio personal subordinado, pues tienen determinados derechos conforme a la ley que no tienen aquellas personas que prestan un servicio personal independiente, por ejemplo, ¿no? Aquellos que trabajan o que tienen una relación de trabajo con la organización, hablando en términos de honorarios, por ejemplo. Es otra forma a través de la cual se puede tener una relación de tipo, pues sí, laboral, pero personal, independiente y no necesariamente subordinada. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, no tienes un jefe, no tienes un horario, no tienes actividades específicas, ¿verdad? No existe esa relación de subordinación y por lo tanto, bueno, pues el servicio que tú prestas es un servicio personal independiente. ¿Sí? Y entonces, la importancia de establecer no nada más esto
dicho de manera genérica, sin incluso establecer un manual, ¿sí? Un manual de organización. Un manual de organización en la que claramente estén establecidos cuáles son los puestos que se van a tener dentro de la organización y qué actividades son aquellas que puede y debe desempeñar cada uno de estos puestos. ¿Sí? Un manual de organización con la descripción de cada uno de los puestos específicos. ¿Cuántas veces ha pasado en las organizaciones que el jefe le pide, ¿verdad?, a su subalterno, oye, ¿por qué no me entregaste esta información que te pedí? ¿O por qué no hiciste tal actividad? Bueno, probablemente el subalterno, ¿verdad?, podría decir, bueno, pues es que no está dentro de mis actividades o no está dentro de mis funciones. Esto no necesariamente es malo, lo que pasa es que pues también nos hemos mal acostumbrado a mal dirigir, ¿sí? Quien mal dirige también pues tiene el riesgo de que es, digamos, el subalterno, ¿verdad?, acabe por no realizar una actividad, ¿verdad?, tal y como él, el jefe lo hubiera pensado o lo hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no tomó en cuenta que esas actividades probablemente no le competen a esa persona, ¿sí? Probablemente le competen a otra, pero no a ese, ¿sí? Se antoja de pronto muy simple, muy fácil hablar de organización, pero realmente es sumamente complejo, sumamente complicado. Que esto en el plano de la realidad se lleve a cabo como todos quisiéramos. No hay nada más complejo entre las personas, ¿sí?, entre los seres humanos, que precisamente la relación humana. Cuando hablamos de organización, hablamos de relación humana, de relación entre personas, entre humanos, ¿sí?, entre jefes y subordinados, subalternos. Hablamos de reglas, hablamos de órdenes, hablamos de instrucciones, hablamos de actividades específicas, ¿verdad? Hablamos de una gran cantidad de situaciones y circunstancias que debemos de tomar en cuenta para cuando estamos nosotros fungiendo, ya sea como jefes, como coordinadores, como supervisores, ¿sí?, o como ejecutores, como ejecutivos, ¿sí?, como gerentes. Gerencia es gestión. ¿Cuántos o cuántas de las personas que hoy son gerentes son precisamente gestores, ¿verdad?, de aquello que realizan, ¿sí? Los gerentes son mandos medios que deben de tener justamente esa capacidad o esa cualidad, ¿sí?, de poder, digamos, son una especie de jamón del sándwich, ¿sí? Tienen que, evidentemente, mantener un sano, ¿verdad?, de control sobre sus áreas, ¿verdad? Y conste que digo sobre las áreas y no necesariamente sobre las personas, porque pues no se trata de controlarlas como si se tratara de una maquinaria. Cuando tratas tú con personas, pues tiene que ver con algo que va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces hablemos de control, digamos, de áreas, ¿sí? Y evidentemente con aquellos quienes
quizá están encargados de la toma de las decisiones. ¿Quiénes son estos que al final toman las decisiones? Pues evidentemente aquellos quienes dirigen, ¿sí? Aquellos quienes dirigen, que es la siguiente etapa de este proceso administrativo. Bueno, es tan complejo que incluso me atrevo a decir, cuando hablamos, por ejemplo, de delincuencia organizada, ¿verdad? Justamente lo que tiene que acreditar el agente del Ministerio Público, cuando hablamos de delincuencia organizada, es que precisamente 3 o más personas de manera reiterada o permanente, ¿sí?, acostumbran realizar, por ejemplo, el delito de secuestro, ¿no? Entonces, se tiene que acreditar justamente eso, que son 3 o más personas, que de manera reiterada o permanente, esas personas acostumbran a cometer el delito de secuestro y que además esas personas desempeñaban una actividad específica dentro de la organización delictiva. ¿Qué actividad? Bueno, probablemente eran halcones, probablemente eran sicarios, probablemente eran jefes de plaza, qué sé yo. Entonces, es justo lo que tiene que acreditar el agente del Ministerio Público. Si el agente del Ministerio Público no acredita esto que les estoy diciendo, pues probablemente se acredite un secuestro, pero no necesariamente se acredite delincuencia organizada, ¿sí? Eso es lo importante. Incluso vean cómo este tema o este término de la organización incluso tiene que ver con esto que les estoy comentando. O sea, de ahí se toma, de un tema meramente administrativo y que evidentemente impacta en cuestiones tan importantes y tan trascendentales como esta de la que estamos hablando, la delincuencia organizada. Organizada. Y es tan importante, insisto, que si no se acredita la jerarquía, la subordinación, de alguna manera, digo, trasladado esto al tema de la delincuencia, ¿verdad? La actividad específica que desarrollabas, si esto no se acredita, pues tampoco se va a poder acreditar la delincuencia organizada. Así de importante puede llegar a ser este tema, incluso en el extremo que estamos comentando. El tema de la dirección. El tema de la dirección es fundamental. Quien dirige tiene la obligación de la toma de las decisiones. Y la toma de las decisiones es lo más fácil o lo más complejo que ustedes se puedan imaginar. Lo más fácil porque pues, uno puede pensar que por el hecho de ser director, bueno, pues puede tomar ya una decisión. Y sí, efectivamente, a lo mejor la tomas. La cuestión no es que la tomes, la cuestión es el impacto que esta decisión va a tener en la organización, ¿sí? Evidentemente, si tú tomas una mala decisión, pues va a impactar. Va a impactar en absolutamente todas aquellas personas quienes integran la organización y en todo aquello que lo integra también en la organización, hablando en términos de recursos no humanos, ¿verdad? Que pueden ser materiales, por ejemplo, o financieros, ¿verdad? Por decir algunos, y que son lo menos importantes, ¿eh? Imaginemos una organización sin recursos financieros, ¿sí? O sin recursos materiales. No podríamos pensar en que esto pudiera existir. Entonces, quien toma la decisión, evidentemente lo hace porque cuenta con información y cuenta con la capacidad y el conocimiento para poder interpretar de manera correcta y de manera adecuada esa información. Si yo soy un director
administrativo y no sé interpretar un estado de resultados o un balance general, por ejemplo, pues no sé cómo voy a tomar una decisión adecuada. Lo más probable es que no tome una buena decisión, ¿sí? Y no necesariamente significa ser experto en ello, ¿sí? Pero por lo menos debo de tener un conocimiento mínimo necesario para poder tomar esa decisión. Lo último que puede pasar es que yo no tome una decisión, ¿sí? Dicen por ahí que las mejores decisiones son las que se toman. Yo les preguntaría a nivel personal, ¿cuántos y cuántas de ustedes han tomado últimamente decisiones sobre de sí mismos o sí mismas y sobre lo que pasa a su alrededor? ¿Están en condiciones de poder hacerlo? ¿Les gustaría poder hacerlo? ¿Qué están haciendo para poder tomar decisiones con respecto de ustedes, ¿verdad? Y de su circunstancia, de su situación, a nivel personal. ¿Se sienten lo suficientemente seguros o seguras para poder tomar decisiones? ¿Se sienten lo suficientemente fortalecidos o fortalecidas para poder tomar decisiones? ¿O simplemente dejamos que las cosas sucedan y probablemente lo último que tomamos son precisamente decisiones? Bueno, yo les invitaría a que reflexionemos sobre esto y que nos volvamos cada vez mejores tomadores y tomadoras de decisiones y no simplemente o meramente seguidores de instrucciones. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos tener subalternos y podemos decirles, a ver, Juan, a ver, María, a ver, Lisbeth, ¿no? Necesito que hagas esto, esto y aquello. Si son muy buenos, probablemente cumplan la instrucción. Pero ¿qué pasa si de pronto ocurre algo que sale fuera de lo establecido, sale fuera del molde? No está el director como para tomar una decisión y pues existe la necesidad de que el trabajo salga adelante. Si nosotros acostumbramos a nuestros subalternos única y exclusivamente a que cumplan instrucciones, lo que podemos esperar de ellos es eso. Pero difícilmente van a poder tomar decisiones. De lo que se trata es de que tengamos, sí, buenos seguidores de instrucciones, pero cada vez mejores tomadores de decisiones. Que no nos dé miedo que esto sea de esta manera, porque justamente esto tiene que ver con la confianza y con la preparación, ¿verdad?, que tengan estas personas. Si estas personas están preparadas, si estas personas conocen la organización, si estas personas conocen los procedimientos, si estas personas conocen las del juego, no dudemos que la decisión que van a tomar sea la más adecuada. No dudemos que así sea. Pero para que esto ocurra, tiene que haber todo un proceso que sustente y que soporte esto que estamos diciendo. ¿Y cuál es ese proceso que va a sustentar y va a soportar? Pues justamente todo lo que tiene que ver con
en gran medida en esto que hemos venido diciendo, ¿sí? ¿Participaron estas personas de la planeación? ¿O por lo menos la conocen? ¿Saben hacia dónde se enfocan los esfuerzos de la organización para la cual trabajan? ¿Sí? ¿Saben hacia dónde se deben enfocar? ¿Sí? Yo les preguntaría, es un ejemplo que normalmente se pone cuando hablamos de estos casos. En un hospital, ¿quién es el vendedor? ¿Quién es el vendedor de un hospital? El principal vendedor de un hospital. Habrá quien diga, no, pues quien da informes, ¿no? Habrá quien diga, no, pues, no sé, la enfermera o el enfermero, ¿no? La gente de relaciones públicas, trabajo social, ¿no? El vendedor por excelencia en un hospital es el médico. El médico es el principal vendedor en un hospital. En una escuela, ¿cuál es o quién es el principal vendedor? El maestro, el profesor. ¿Por qué en un hospital el médico y por qué en una escuela el maestro? ¿Quién se supone que conoce la organización? ¿O el hospital? ¿O la escuela? Pues el maestro, por un lado, por otro lado el médico. ¿Quién receta? ¿Quién imparte la clase? ¿Quién imparte el conocimiento? El maestro. Si el maestro hace un buen trabajo, seguramente el alumno pues va a ser un alumno satisfecho, ¿verdad? Y ese alumno probablemente pueda incluso recomendar a alguien más para que forme parte de esta escuela. Si un médico atiende bien a un paciente, el paciente lo más probable es que lo recomiende con alguien más, y cuando esta otra persona tenga algún problema de salud, pues lo más probable es que vayan a visitar a este médico. En realidad, piénsenlo, y normalmente es así como nosotros actuamos cuando hablamos de una relación de paciente con respecto del médico y de alumno con respecto del maestro. ¿Qué significa esto? Que las responsabilidades a veces van más allá de lo que creemos, ¿verdad? La responsabilidad de un médico no es nada más atender a ese paciente, recetarle y sacarlo adelante. Una manera muy simplista de verlo sería esa. Pero en realidad su responsabilidad va más allá de eso. Su responsabilidad, más allá de sacar adelante ese paciente, es sacar adelante a la institución para la cual trabaja, ¿verdad? Es, evidentemente, enarbolarla. De eso se trata. En la medida que esa institución sea cada vez más grande, más fuerte, pues evidentemente uno de los más beneficiados pues va a ser él. Lo mismo ocurre en un colegio, en una universidad, en una escuela. En la medida en que el maestro haga una buena labor, ¿verdad? Con el alumno, ¿verdad? En esa medida, pues seguramente la institución va a crecer. Entonces, ojalá que sepamos interpretar. Y conste que puse nada más 2 ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. Muchos más. Si yo, por ejemplo, soy, no sé, hablemos de una fiscalía, ¿no? Pues hay quién es el vendedor en la fiscalía. Pues yo me atrevería a decir que el vendedor, por excelencia, pues es el agente del Ministerio Público, ¿sí? El agente del Ministerio Público, pues sí tiene la obligación de investigar, de dirigir la investigación de la comisión de delitos. Pero ¿será la única obligación que tiene el agente del Ministerio Público? O sea, ¿será lo único que le importa? Pues yo quisiera pensar que no.
yo quisiera pensar que lo primero que le tendría que importar sería atender de manera correcta y de manera adecuada a las víctimas del delito. ¿Sí? Más allá de que su obligación es dirigir la investigación de la comisión de esos delitos, lo primero que la gente está buscando cuando va y denuncia es que se le atienda. Primero, que se le atienda. Y segundo, que se le atienda bien, en tiempo y en forma, como debe de ser. Y aunque parezca absurdo o difícil, pues con una sonrisa en el rostro. No nos cuesta absolutamente nada. Digo, no es que se esté carcajeando, ¿verdad? Me queda claro que son situaciones difíciles. Pero una sonrisa sutil en el rostro puede hacer la diferencia entre una situación y otra. A veces, esos pequeños detalles son los detalles que al final son los más importantes y los que más se valoran. Entonces, el vendedor por excelencia en una fiscalía, pues es el agente del Ministerio Público. ¿Qué está vendiendo? Pues está vendiendo el servicio. ¿Sí? Evidentemente sabemos que no lo vende en términos reales. Bueno, hay unos que sí, por la corrupción, ¿no? Triste y desafortunadamente, ¿no? Pareciera que venden la procuración de justicia, ¿no? Y a veces, si nos vamos más arriba, pareciera que se vende la administración e impartición de justicia también, ¿no? Hay que decirlo. Pero no me refiero a ese tipo de venta, me refiero al otro tipo de venta, a la venta que tiene que ver con dar a conocer qué tipo de institución es la institución que está atendiendo a esa víctima, a esa persona, ¿sí? Y dejar de tener, evidentemente, la concepción de que se trata de expedientes o de carpetas, ¿sí? Precisamente ahí viene todo un proceso de deshumanización. Y en gran medida, por eso estamos como estamos. Se dice muy fácil, pero analicen y se dan cuenta que mucho de esto que estoy diciendo tiene que ver con la realidad. Muchos de ustedes que trabajan en línea directa con esto, bueno, pues sabrán de lo que estoy hablando. Y los que no, bueno, pues seguramente tienen una idea más o menos clara de lo que estamos diciendo. Entonces, no es el único ejemplo. Y lo mismo aplica para la iniciativa privada que para la administración pública. Son cuestiones fundamentales que debemos de tomar en cuenta. El control. Con independencia de que se dirige o de que se dirija y de que se tomen decisiones, habrá que poner especial énfasis y especial cuidado en aquello que sale fuera de lo establecido. Aquello que se sale o que sale fuera de lo que debe de ser o de lo que se tenía originalmente planeado. Para eso, desde hace muchísimos años, por ejemplo, en las empresas privadas, se establecieron departamentos de control de calidad, por ejemplo. Que, por cierto, uno pudiera pensar, como se pensaba hace muchos años, que un departamento de control de calidad era, digamos, no nada más necesario, sino incluso fundamental, ¿no? Hoy por hoy la tendencia hacia el control de calidad ya cambió. No significa que haya desaparecido el control de calidad. Ocurre que el control de calidad, por ejemplo, tiene un costo. Y volvemos al tema de los costos, ¿verdad? De los costos-beneficio. Controlar la calidad tiene un costo.
O sea, controlar la calidad acaba siendo un gasto, al final de cuentas. Controlar la calidad no produce nada, ¿sí? En términos reales no produce nada. Quien controla la calidad no está produciendo nada. Entonces, es un gasto accesorio, es un gasto adicional. Entonces, ¿será bueno al final del camino controlar la calidad? No, o no necesariamente. Y esa es la nueva tendencia. La nueva tendencia, ¿sí?, es hacer las cosas bien y a la primera. Los retrabajos, ¿sí?, los retrabajos cuestan. Y cuestan a veces mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo. Hoy, el factor tiempo tiene un nuevo significado después de la pandemia. Nos hemos dado cuenta que si hay un recurso que es limitado, ¿sí?, es el tiempo. No es cierto que hay más tiempo que vida, ¿no? No hay más tiempo que vida. El tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos de vivir, ¿sí? Esa es la realidad, esa es nuestra nueva realidad, ¿sí? Por eso el empresario, cuando se refiere al tiempo, normalmente acostumbra a decirlo en términos de el tiempo es oro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es. O sea, tiempo que no se trabaja es tiempo que no se produce y es tiempo que no se gana, es tiempo que se desperdicia. Bueno, es una de tantas concepciones, ¿no? En una concepción eminentemente marxista, pues esto tendría otro tipo de connotaciones, ¿no? Más hacia lo que sería la administración de la escasez, ¿no? Quizá. Pero bueno, no quisiera hablar tanto de esa forma de pensar porque pues no comulgo mucho con ella al final, ¿no? Prefiero comulgar con la otra, comulgar un poco más con la tendencia hacia el capitalismo, pero hacia el verdadero capitalismo, ¿no? Que no esto que nos dijeron luego que era el capitalismo, ¿no? Que es la creación de riqueza a costa de la existencia de la pobreza, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que no hay socialismo ni capitalismo, vamos, nunca existieron, acaban siendo utopías, ¿no? Es la posición que yo sostengo, ¿no? O sea, nunca existió el socialismo tal y como se pensó y nunca existió el capitalismo tal y como se pensó. O sea, el resultado fueron otras cosas completamente distintas, y cada régimen, cada país, y con respecto al tiempo en el que se aplicó, pues tuvo situaciones y circunstancias muy, muy diversas. Pero bueno, al final, el tema del control acaba siendo fundamental para identificar y corregir las desviaciones que de todo esto pudieran existir. Y por último, todo este proceso gira alrededor de algo que se denomina innovación, que me parece que ese es el reto de todas las organizaciones y de todas las personas. La innovación justamente es romper paradigmas, romper lo que ya está establecido, buscar formas novedosas de hacer las cosas, formas diferentes, formas que impliquen reducir los tiempos, formas que impliquen una mayor y una mejor calidad de lo que hacemos. Ese es el reto. Yo les preguntaría también a nivel personal, ¿estamos innovando en nosotros? ¿Qué estamos haciendo para innovar en nosotros a nivel personal? ¿Nos estamos verdaderamente capacitando?
sabemos, insisto, a dónde llegar. Sabemos cuál es la mejor forma de llegar a eso. ¿Cuántas opciones nos hemos planteado para llegar a ese objetivo? Vamos a definir cuál de esas opciones mejor es la que me representa a mí en lo personal lo más conveniente. No necesariamente la más corta, ojo, no necesariamente la más corta. Eso ya lo decide cada uno y cada una de ustedes, ¿sí? Pero me queda claro cuál es ese camino que yo debo elegir. Recuerdo en esta película, bueno, en este cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en algún momento a Alicia se le presenta frente de sí misma dos caminos, ¿no? Por ahí se aparece, creo que el gato sonriente, y le pregunta Alicia al gato qué camino es el que debe de elegir, ¿no? Y el gato le responde con una paradoja, evidentemente, ¿no? Y le responde, Alicia, cuando no se sabe qué camino elegir, cualquiera de los dos que elijas es el correcto. Ojalá que a ninguno de nosotros nos pase que no sepamos cuál de los dos caminos elegir y que al final cualquiera de los que elijamos sea el correcto. Me parece que no estamos ya en tiempos de hacer eso, que estamos en tiempos de justo lo contrario, de tener muy claro, o cada vez más claro, cuál es el camino que debemos de elegir. ¿Y por qué digo esto? Porque espero, ¿verdad?, que estemos lo suficientemente preparados, lo suficientemente conscientes, lo suficientemente aterrizados para tomar cada vez mejores decisiones y para encaminar los esfuerzos hacia mejores objetivos. Esto es a grandes rasgos lo que es el proceso administrativo. Tuve que resumirlo porque de otra manera no hubiera podido impartirlo. En realidad, el proceso administrativo es mucho más que esto que les acabo de decir, pero considero que una forma más o menos adecuada de resumirlo es esta. ¿Cuál es la reflexión de todo esto? Bueno, pues esto es una invitación a que sumemos esfuerzos, a que asumamos un compromiso, primero personal, con nosotros, con cada uno de nosotros, ¿verdad? De hacer lo que queremos de la mejor manera posible, ¿verdad? De llegar a esos objetivos que nos planteemos y de tratar en medida de lo posible de empatar esos objetivos con los objetivos institucionales de aquellos lugares en los que ustedes presten sus servicios. Llámese el cine colegio o cualquier otra institución educativa o cualquier otra índole. Es momento de cambiar, es momento de entender esto como algo diferente. Los significados ya no son los mismos. Esto va a seguir cambiando y más vertiginosamente de lo que nos imaginamos. Esa es la invitación, a que formemos parte de esa nueva realidad, a que formemos parte de ese cambio que se avecina y que ya lo tenemos aquí frente a nosotros. El tiempo es el recurso más limitado que tenemos. Ya no se diga los recursos económicos y cualquier otra índole. Entonces tenemos que ser cada vez más responsables y cada vez más conscientes
de lo que tenemos y de lo que no tenemos, pero sobre todo de aquello que podemos lograr si nos lo proponemos. Bueno, si nos lo proponemos en términos de la realidad, de la objetividad y de la preparación que tengamos para asumir ese presente, ¿verdad? Ese futuro que en realidad es el presente. ¿Sí? Hemos aprendido eso también, que el futuro es el presente, ¿no? El futuro no es el futuro es el presente. El futuro es hoy y ahora, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Y seguramente seguiremos aprendiendo muchas cosas más. ¿Qué pretendo con esto? Que tratemos en medida de lo posible de incrustar esta enseñanza y aplicarla a nuestras vidas en lo particular y, si es posible, desde luego en lo institucional. Necesitamos conocer a dónde queremos llegar. Necesitamos conocer cuáles son los objetivos que persigue la institución para la cual trabajamos y saber si estamos haciendo lo correcto, saber si estamos en el lugar correcto, si estamos en el lugar en el que mejor desempeño podemos tener como personas, como seres humanos, ¿sí? No nada más como parte de ese recurso indispensable que se puede llegar a tener en un determinado lugar. Dejemos de ser expedientes para convertirnos en personas, en seres humanos, ¿sí? Y seamos justo eso, más humanos en nuestras formas, en nuestros tratos que tengamos hacia el futuro, y seamos más exigentes también, más exigentes con nosotros y con quienes nos rodean, pero exigentes de lo posible, en términos de lo real, ¿sí? Sigamos siendo ambiciosos, desde luego. Esto sin una ambición sana, correcta, adecuada, pues también no creo que llegue muy lejos. Me parece que justo esa ambición es la que le ha permitido a veces a los seres humanos hacer muchas grandes cosas de las que han logrado y de las que seguramente vamos a seguir logrando. Pero sin perder de vista la humanidad o el humanismo que nos debe de caracterizar. Tenemos quienes estamos de este lado, es una gran responsabilidad. Ojalá que seamos capaces de llevarla a cabo de la mejor manera. Yo estoy seguro de que sí. Dicho esto, no me resta sino preguntarles si existe alguna aportación, alguna pregunta, algún cuestionamiento que quiera hacer alguno de ustedes antes de dar por terminada ya la actividad formalmente y desde luego pues agradecerles por la atención. Entonces, el micrófono queda abierto. Les escucho. ¿Nadie que tenga alguna idea, algún comentario? Todo bien, rector, antes que nada, buenas tardes a todos. El maestro Sandoval aquí con ustedes también, escuchando ambas ponencias. Me gustó mucho lo que nos compartió la doctora Rita hace rato, diciéndonos que tenía que haber humildad. Yo creo que eso nos va a ayudar mucho a nosotros como institución, el que haya humildad, que nadie se sienta por encima de otros para que todos podamos tener participación y podamos trabajar. Y lo otro con lo que me quedo de usted, rector, es esto que nos está diciendo que el insigne va con uno, ¿no?
que el médico es el que representa al hospital, que un funcionario representa una institución, o sea que no somos nosotros, porque al final si hacemos mal nuestro trabajo, pues dejamos mal a todos los demás, ¿no? Entonces tenemos que actuar de manera adecuada y con eso me quedo, que tenemos que sentir nuestra firma como propia, no decir estamos dentro de insigne o dentro de la barra internacional de profesionistas como pues es que estoy ahí y ya, ¿no? Sino que debemos de trabajar pensando que es nuestra y de esa manera creo que siempre vamos a dejar en muy buen lugar a la firma y vuelvo a repetir, con eso me quedo. Y decía usted otra cosa que es muy importante, que no nos preparan en casa, bueno, al menos a mí no me prepararon la toma de decisiones. Siempre me pregunto yo si estoy bien haciendo algo y si no estoy a gusto lo dejo. Si no estoy a gusto lo dejo. Así se me esté pagando un buen sueldo, yo lo dejo, la verdad, porque primero debe de haber gusto por lo que se hace. Entonces, a usted se lo he dicho de manera muy directa, me siento muy contento de trabajar con ustedes, como con otras escuelas, ¿sale? Y me siento de verdad feliz con lo que hago. Como docente me siento muy contento con la función que estoy realizando. Así que entiendo los puntos que estamos manejando el día de hoy y agradezco mucho el que me hayan invitado a escucharlos. Gracias y bonita tarde a todos. Gracias, maestro, usted es muy amable. Se llama congruencia, ¿no? De lo que se dice y lo que se hace. Adelante, doctor. Escuchamos. El que de igual manera me agradó mucho la conferencia que nos ha impartido, los puntos que dejaron en claro la doctora Rita Jaime y usted, doctor, en torno a que consideremos esta institución educativa como un sitio en el cual todos podemos aportar algo de lo que, de aquello que en nuestras respectivas trayectorias académicas tenemos con nosotros. Así es, doctor. Todos aquí son importantes, incluso me atrevería a decir, a contrario censo de lo que a veces se dice, todos aquí sí son indispensables. Para mí sí son indispensables porque sin alguno o alguna de ustedes, pues esto no sería lo mismo. Para mí sí son indispensables, para mí sí son importantes y ojalá que siempre estén con nosotros y ojalá se sumen muchísimos más a formar parte de este proyecto, de estos grandes proyectos y de muchos otros proyectos asociados, ¿no? que tenemos aquí con el INCINE. Por ejemplo, está también, desde luego, la gran institución que dirige la maestra doctora Rita Jaime, ¿no? El Virrey, Instituto Panamericano de Investigación para las Relaciones Exitosas e Inteligentes, ¿no? Está CEPIA, que dirige nuestra querida amiga y hermana, la doctora Selene Lagunas, y tantas otras instancias con las que tenemos una relación, con algunas más directa, digo la English Class College, ¿no? Desde luego, nuestros aliados súper estratégicos. En fin, somos la suma de una gran cantidad de esfuerzos y una gran cantidad de voluntades, lo cual agradecemos enormemente. Este año pues, ha sido un año de retos inimaginables. Inimaginables. O sea, ninguno como este año. Ningún reto tan fuerte, tan difícil y tan duro como lo que nos ha tocado vivir este año. Pero aquí estamos. Aquí estamos
feliz y afortunadamente, muy a pesar de todas las pérdidas de todo tipo que ha habido, que lamentamos profundamente, habemos quienes, pues aquí seguimos, y si estamos aquí seguramente es porque tenemos una gran responsabilidad y una gran misión que cumplir. Entonces, hagamos lo posible, ¿sí? Y además de la mejor manera, con esa responsabilidad o corresponsabilidad que nos debe de caracterizar a los seres humanos, con una gran y profunda dignidad, un gran y profunda, digamos, una gran y profunda convicción, ¿verdad?, por lo que hacemos. Y desde luego con una gran pasión. Esa es la invitación. Y bueno, pues no me resta sino agradecerles que hayan estado presentes. Ojalá que eso haya servido. Un fuerte aplauso para usted y para la doctora Rita. En verdad, lo que han venido manejando desde la semana anterior en torno al aprendizaje significativo y a la labor que juega en este momento las redes sociales en las organizaciones es altamente interesante, particularmente este aspecto que usted bien señalaba, partir de que todo aquello, hasta la elaboración de un cartel, pues representa un gasto para la institución. Hay que procurar que las actividades se lleven a efecto y a buen fin. Así es. Rita, ¿algo más que quieras mencionar? Bueno, antes que nada, agradecerte, doctor, por la distinción de compartir y pertenecer a esta casa de estudios. Keila, gracias por tus comentarios, lo mismo a Diana y a María del Pilar. En cuanto a César y el doctor Vargas, que mencionaban algo muy interesante, tenemos que aprender que no soy yo, Rita, somos Insigne y representamos, y tendremos que hablar de prestigio, tendremos que hablar de la responsabilidad de la imagen que representamos y que tanto nos hace falta en el país volver a creer en las instituciones. Por el otro lado, Lupita mencionaba que, bueno, pues de pronto ahora todo el mundo necesita contención, necesita atención, que es parte de lo que les hablaba. Necesitamos trabajar en las habilidades para la vida, las habilidades socioemocionales, que ya lo tiene contemplado nuestro rector, el doctor Rodríguez, y que seguramente seremos la primera institución que tenga dentro de su propia institución esa contención, que seguramente con nuestra gran amiga y maestra doctora, la doctora Selene, vamos a poder generar campos de acción, de apoyo para todos los agremiados. Así es, Rita, pues el honor ha sido mío de compartir este espacio contigo. Agradezco a todos las presentes y los presentes, pues este valiosísimo tiempo que nos han regalado y que esperamos que sea recompensado a través de la reciprocidad de lo que aquí se ha dicho. Entonces, pues, muchas gracias. Feliz año. Gracias. En Bueno, particular, doctor, como lo mencionaba la doctora Rita hace unos instantes, no tiene mucho tiempo que yo le puse de manifiesto a usted que en este año se cumplió un año a inicios de este mes que está por terminar, se cumplió un año de la ocasión primera que llegué a esta institución académica, de la cual me siento muy congratulado y orgulloso de pertenecer. En particular, deseo agradecerle a usted por este lugar que he venido a ocupar en esta institución académica, tanto con la especialidad en criminología psicoanalítica y psicopatología criminal que se lleva a efecto,
como en otras tantas actividades, sin excluir aquellas que vienen a ser los congresos en las cuales hemos conseguido en 3 días tener hasta más de 25 ponentes del área de las ciencias jurídicas, las ciencias criminológicas, las ciencias sociales y las ciencias de la conducta. En verdad, gracias por este lugar como director de las licenciaturas en criminología y criminalística en Insigne Colegio Superior de Certificación. Estoy de acuerdo con la doctora Rita. Todos venimos a representar esta escuela y es muy grato para mí hacerlo desde hace más de un año. No, y yo me atrevo a decir que a la escuela y a ustedes, porque pues, ustedes también gozan cada uno de un gran prestigio que pues, yo reconozco y desde luego que agradezco y que pues agradezco doblemente, ¿no? De que además lo sumen a este que estamos tratando de construir para el Insigne, ¿no? En fin, hay mucho más que decir, pero pues el tiempo nos apremia. Insisto, no me queda sino agradecerles su apoyo, pedirles una vez más que pues, nos ayuden a promover, a difundir, ¿verdad? Nuestros servicios, nuestra oferta académica. El siguiente año va a ser un año pletórico, lleno de retos, lleno de trabajo y seguramente también de logros. Entonces, pues preparémonos para eso, para dar cuenta de ello el próximo diciembre, ¿no? Espero que el próximo diciembre estemos diciendo, lo logramos, lo conseguimos, y espero que así sea. Y además que estemos en otras circunstancias, ¿no? Que podamos estar en una gran celebración, en una gran fiesta, donde podamos estar ahí todos reunidos y pues agradeciendo a la vida, ¿no? Que nos haya permitido avanzar y que nos haya permitido llegar y cumplir con parte de nuestros objetivos. En fin, gracias nuevamente. Hasta muy pronto, hasta siempre, por el valor, la virtud y el conocimiento. Insigne Colegio Superior de Certificación, Insigne /Internacional de Profesionistas. Que por cierto, ojalá que no se olviden de pertenecer, de afiliarse, es muy importante que así sea. También en la barra vamos a tener grandes eventos y grandes cosas de las que también estaremos dando cuenta muy pronto. Gracias a todos, hasta muy pronto. Gracias a usted, doctor. Estaré muy al pendiente de los mensajes de usted y de las actividades que se lleven a cabo en la Insigne Internacional de Profesionistas. Que pase muy buenas noches y que descanse. Y para todos quienes estuvieron acá, y para usted, doctor Edgar, y para usted, doctora Rita Jaime, feliz año nuevo. Que se cumplan todos sus deseos menos uno, para que siga perviviendo el deseo, como dice Jacques Lacan. Que así sea. Gracias. Gracias, Rita. Hasta luego. Y todas ustedes. Bye. Gracias a usted.